Ya, muy buenos días a todos. Vamos a empezar con un nuevo tema que serían las medidas de dispersión. ¿Ya? Esas medidas de dispersión también son llamadas medidas de variabilidad. ¿Ya? Son aquellas que muestran una distribución indicando por medio de un número si las diferentes puntuaciones de una variable están muy alejadas de la media. Cuanto mayor sea este valor, mayor será la variabilidad y cuanto sea menor la homogeneidad de la media. Así se sabe que todos los casos son parecidos o varían mucho entre ellos. ¿Ya? Las medidas de dispersión nos informan sobre cuánto se alejan del centro de valores de la distribución. Cuando nosotros tenemos, datos, ¿ya? Generalmente no sabemos si estos datos están correctamente, digamos, tomados cuando hacemos, digamos, las encuestas, se hace, digamos, la recolección de la información. Estos datos muchas veces no están, digamos, coherentes con lo que tenemos. Entonces, para eso nos sirve lo que es la varianza, ¿ya? O las medidas de dispersión, para ver cuán dispersos están nuestros datos, ¿ya? Y al identificar, digamos, los datos, la dispersión que estos tienen, nos van a dar, digamos, una idea de si estos datos han sido tomados correctamente y cuánto, digamos, se disparan a partir de lo que es la media. ¿Ya? Si vemos ahí en las gráficas, podemos ver de que cuando se tiene, digamos, las edades y el número de personas, la variabilidad entre las edades y lo demás tiene que ir, digamos, por más o menos acorde a lo que es la media. ¿Ya? Si digamos la media de las edades que teníamos es, digamos, de unos 8 y 9, ¿ya? Entonces más o menos la dispersión nos va a mostrar, o la gráfica que nos va a mostrar es más o menos como en la primera gráfica, ¿ya? Donde tenemos los datos de forma casi simétrica, ¿ya? Mientras que cuando no se tiene, digamos, una buena distribución, ¿ya? O los datos no han sido tomados, digamos, de una buena forma, ¿ya? Entonces la dispersión va a ser como en el segundo caso, donde la media prácticamente está por encima de los datos que se tienen, ¿ya? Y los datos que se tienen estarían, digamos, muy alejados de lo que sería la media, ¿ya? Entonces a partir de eso nosotros utilizamos las medidas de dispersión para ver cuán dispersos se encuentran nuestros datos, ¿ya? Entonces nos ayuda a identificar el porcentaje de dispersión o la tasa de dispersión que tienen nuestros datos, ¿ya? Dentro de nuestras medidas. Luego tenemos diferentes tipos de medidas de dispersión. Varios de esos tipos de medidas de dispersión nos permiten, digamos, ver lo que serían tanto el rango y el recorrido, la desviación media, la desviación estándar o típica, la varianza, y también tenemos algunas medidas de dispersión que son relativas, ¿ya? Unas son absolutas y otras relativas, en las cuales estaría, por ejemplo, el coeficiente de variación, ¿ya? Eso nos va a ayudar, digamos, a poder encontrar aquellos datos que nos permitan dar, digamos, una mejor visualización de nuestra información. Luego también tenemos otro que vamos a ir viendo, digamos, cada uno de estas medidas de dispersión. Por ejemplo, tenemos lo que es el rango de corrido, ¿ya? El rango va a ser la diferencia entre el valor mayor y el valor menor de todos nuestros datos que tenemos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el rango se calcula con X máximo menos el X mínimo, ¿ya? Las características de esta medida de dispersión es que solo suministra la información de los extremos de la variable, ¿ya? Solamente se toma en cuenta los dos extremos, tanto el mínimo y el máximo. Luego informa sobre la distancia entre el mínimo y el máximo, y esa es, digamos, la cantidad de valores que están observados, ¿ya? O la cantidad de valores observados. Y se limita su uso a una información inicial, ¿ya? Donde nos muestra, digamos, cada uno de los valores y este valor, digamos, es utilizado dentro de lo que es para realizar los demás cálculos, ¿ya? Entonces, el rango es utilizado más antes, ya hemos utilizado, ¿no? Para calcular, por ejemplo, los cuartiles y demás.
se utilizaba lo que se le llama. Luego tenemos otro dato, ¿ya? Otra medida que sería la desviación media, donde la desviación media es la diferencia entre cada valor de la variable estadística respecto a la media aritmética. ¿Ya? Y la desviación media se representa por dos, puede ser para datos no agrupados y para datos agrupados, donde tenemos ahí las fórmulas, donde la desviación media es igual a x1 menos la media más el x2 menos la media y así sucesivamente para todos los datos, dividido entre n, ¿ya? O la cantidad de elementos. O también podríamos representar con dx para la sumatoria de todos los datos desde x1 menos x. Bueno, desde x sub i hasta menos x medio, ¿ya? Dividido entre la cantidad de datos. Para los datos agrupados es muy similar, exceptuando de que se multiplica por la frecuencia también, ya de cada uno de ellos. Por ejemplo, sería la desviación media igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n del xms sub i menos la media por f sub n, ¿ya? O la frecuencia de cada uno de los elementos, dividido entre la cantidad de elementos. ¿Cuáles son las características de la desviación media? Que todas las observaciones se usan en el cálculo, ¿ya? Usamos todas las observaciones. No tiene la influencia debido a los valores altos y bajos, ¿ya? Como se toma todos los datos, entonces no está, digamos, sujeto a los valores altos ni tampoco a los valores bajos. Todo está relativo a lo que es la medida. Y es un poco difícil trabajar con los valores absolutos, ¿ya? Eso que implica que tienen que ser, siempre todos tienen que ser positivos. No puede existir una desviación media negativa. Ya nosotros sabemos que pueden haber valores por debajo de la media y también valores por encima de la media. Entonces, al darnos, digamos, esos valores negativos, ocasionarían, digamos, que haya valores negativos. Entonces, se toma lo que son los valores absolutos, ¿ya? Siempre positivos. Siempre deben ser positivos. Otra medida que también utilizamos es la varianza. ¿Ya? La varianza es una medida aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la media de la distribución estadística. Ya tenemos para datos agrupados y para datos no agrupados. Para los datos no agrupados tenemos que la varianza va a ser igual a la sumatoria de todos los valores desde igual a 1 hasta n de x sub i menos la media, todos elevados al cuadrado, divididos entre n. Y para datos agrupados tenemos que la varianza es igual a la sumatoria de todos los datos x sub i hasta n de x menos x media elevados al cuadrado por la frecuencia sub i, ¿ya? O por cada una de las frecuencias de ese rango dividido entre n. Una de las características de la varianza es que este valor siempre un valor no negativo, que puede ser igual o distinto de cero. ¿Ya? O sea, siempre tiene que ser positivo, no debe ser negativo. ¿Ya? La varianza es la medida de la dispersión cuadrática óptima por ser la menor de todos. También tenemos que si a todos los valores de la variable se le suma la constante, la varianza no se modifica. Y también que si todos los valores de la variable se multiplican por una constante, la varianza queda multiplicada por el cuadrado de dicha constante. ¿Ya? Entonces son algunas de las propiedades que tiene esta variante, ya que también nos permite encontrar la desviación de los datos. Luego también tenemos lo que sería la desviación estándar o típica, que no es más que la raíz cuadrada despejando la varianza, tanto para datos agrupados y no agrupados, ¿ya? Si se fijan, la fórmula del anterior era la varianza o la desviación al cuadrado, ya que simboliza la varianza, sería toda esta forma, ¿ya? Mientras que en el otro sería la raíz cuadrada de todos los cálculos anteriores, ¿no? Entonces, esto es afectado al
Esto afecta al valor de cada operación y como consecuencia de considerar desviaciones cuadráticas pone mayor énfasis en las desviaciones extremas que en las demás desviaciones. ¿Ya? Esa es una de las características importantes que tiene la desviación típica. ¿Ya? A ver, vamos a ver algunos ejemplitos. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos un ejemplo para datos no agrupados donde tenemos que calcular la desviación media, la varianza y la desviación estándar para los datos para los siguientes puntajes que se tienen: 10, 12, 15, 8 y 20. ¿Ya? Primeramente calculamos el rango, que sería 10 menos 10. Digo 20 menos 10, que sería igual a 10. Y podemos sacar con eso la media, que sería x media igual a la suma de todos dividido entre la cantidad de elementos 5. 75 sobre 5, 15. La desviación media, que sería de x de cada uno de los elementos menos la media de cada uno y sumados todos en valor absoluto, que serían 10 menos 5 más 12 menos 15 más 15 menos 15, 18 menos 15, 20 menos 15, todo dividido entre n, 5. Y nos da como resultado 3.2. La desviación o la varianza sería igual a 10 menos 15 al cuadrado, 12 menos 15 al cuadrado, y todo dividido sobre 5, que nos saldría como resultado 13.6. Y su raíz cuadrada de ese valor sería 3.7, que sería la desviación estándar. ¿Ya? Entonces es fácil de calcular, ¿no? La varianza, las desviaciones. Todos los cálculos son sencillos en esa parte. Luego también tenemos para datos agrupados, ya tomando en cuenta que tenemos datos agrupados de 10 a 20, se tienen 7, la frecuencia sería de 7, de 20 a 30, de 15, de 30 a 40, 19, de 40 a 50, 9. Una vez que tenemos eso, podemos calcular la media, que sería multiplicar cada uno de los valores medios, ya, o las marcas de clase multiplicado por cada uno de los valores, sacamos la media y nos saldría 31. Después sacamos la desviación media, que sería de cada uno de los valores menos la media. ¿Vale? Ya, vamos sacando cada uno y nos sale 3.2. También tenemos la desviación típica y la desviación estándar. Ya, igual de la misma manera utilizando las fórmulas que se tienen. Ya, entonces podemos calcular de esa manera tanto la desviación típica y la desviación estándar. Luego tenemos las medidas de dispersión relativas, ¿ya? Es el coeficiente de variación, el cual permite realizar comparaciones entre conjuntos con respecto a la dispersión de sus datos e incluso entre variables que se miden con diferentes unidades de medida. Matemáticamente corresponde al coeficiente entre la desviación estándar y la media aritmética, ¿ya? Que sería el coeficiente de variación va a ser igual a la desviación estándar dividido entre la media en valor absoluto. Para expresar el coeficiente de variación en porcentaje, basta con multiplicar el coeficiente obtenido por 100. Mientras sea menor el coeficiente de variación, el conjunto es más homogéneo. Ya eso significa que los datos son más parecidos entre sí, ya que no hay mucha variación entre ellos. Y cuando el coeficiente es mucho mayor, este coeficiente de variación es el conjunto heterogéneo de los datos, que cada uno de los datos se diferencia más entre sí, o sea, no hay una buena distribución. Para los ejemplos que tenemos que sería 3.7 dividido entre 31, que sea 0.12 aproximadamente, el cual nos podría indicar de que este valor es más o menos homogéneo, ya que los datos más o menos están entre la media, ya no hay mucha dispersión. Si hubiera mucha dispersión, entonces podría haber, digamos, una duda entre que los datos estén tomados de buena fe, ¿ya? O sea, que puede haber algún tipo de desviación o modificación entre los datos, los cuales no van a revelar correctamente, digamos, el
la función o la forma, digamos, que va a medir, distribuyéndose dentro de lo que es el diagrama, ¿no? Ya, entonces eso nos indica de que no vamos a poder, digamos, obtener un buen resultado a partir de las muestras que hemos obtenido. Ya esto nos podría llevar a que tengamos, digamos, errores en nuestra desviación, pero generalmente cuando se toman los datos siempre va acompañados, digamos, de la media, ya siempre va cerca de la media, ya con una cierta desviación, la cual nos va a indicar, digamos, de que estos no estén muy dispersos, ya, y los datos sean lo más homogéneos posibles. Entonces, cuando los datos son homogéneos, entonces implica de que esos datos corresponden, digamos, a una buena distribución. Ya, estaríamos quedando ahí. La próxima clase vamos a hacer algunos ejercicios y también les voy a dejar algunas prácticas para que ustedes vayan practicando para su examen. ¿Ya? Si tuvieran alguna consulta. Ingeniero, buenos días. Ingeniero.